Hola, buen día. Mi corazón late en la paz de Dios. Bienvenidos todos a la plataforma de un curso de milagros universal, un portal de luz, un espacio de transformación interior, dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos de diferentes países, que somos uno solo. Bienvenidos todos a disfrutar de este instante santo. Hoy las acompañamos en el soporte técnico Madeline González desde Villavicencio, Colombia, que nos estará apoyando, gracias Made, nos estará apoyando en YouTube y aquí en Zoom con los ingresos y el chat. Tenemos en la traducción a Liliana Palacios desde California, Estados Unidos. Gracias Lili, gracias por ser ese puente traductor. Y quien les habla, Dinora López, seré su anfitrión de sala. Le damos la bienvenida y recibimos en total gratitud a nuestra invitada de hoy, Corinne Zupko, desde New Jersey, Estados Unidos. Corinne nos trae el tema: al darle un nuevo propósito, el cuerpo se convierte en un guía. Welcome, gracias. Welcome, Bienvenida. everyone. Thank you so for much being for having here. me. Gracias Okay, por tenerme con ustedes. so we'll get started, and I am thrilled to be with all of you. I do want to mention that I am in the midst of a fall storm with lots of rain and wind. So if I suddenly cut out, I will connect with my phone. So I just wanted to let you know. Les quiero decir que estoy contenta de estar aquí. También contarles de que estamos en una tormenta del otoño y hay mucho viento, hay mucha lluvia y hay la posibilidad de que de pronto se me desconecte a través de la computadora. Si eso llega a ocurrir, me tienen paciencia y yo me vuelvo a conectar a través del teléfono. So today we are going to talk about tuning into guidance through a repurposed body. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar acerca del cambio del uso que se le da al cuerpo, aumentando la capacidad de recibir dirección y guianza a través de él. I have some slides I prepared, so I'd like to show some pictures. Y yo les preparé una presentación y quiero mostrarles estas imágenes. Can we all see my screen? ¿Todos pueden ver Yes, mi pantalla con la presentación? Okay, so this is a diagram which I often show because it shows us that when we get on a spiritual path, we have expectations that healing will be easy and smooth. Este es un diagrama que a mí me gusta presentar porque nosotros cuando nos metemos en este proceso de curación tenemos unas expectativas y esas expectativas creemos de que nuestro proceso va a ser suave y gentil. And that is demonstrated by the arrow on the left that looks like our expectations for healing will everything will just improve immediately and stay that way. Y esta idea que nosotros traemos se demuestra con la flecha de la izquierda, en donde creemos que nuestras expectativas siempre nos van a llevar como en mejoría y es como una línea directa. But if we look at the arrow on the right, this is reality. Healing can be messy. Si vemos entonces la flecha más bien que está a la derecha, esa se ajusta más a la realidad porque la sanación, la curación es desordenada. There might be twists and turns, and it might seem like we're going backwards, but it's just another layer coming up for healing. Y pueda que a veces demos giros bruscos y terminemos como sintiendo que estamos yendo para atrás en vez de para adelante, pero la sanación ocurre de esta manera.
I think it was Ken Wapnick who spoke about the layers of the onion, that as we peel away layers, another layer shows up, and it's honestly just an opportunity for more healing. Y creo que fue Kenneth Wapnick el que habló acerca de las capas de una cebolla, usándola para la sanación, compararla con la sanación, que cuando quitamos una capa, lo que ocurre es que sale otra, y nos encontramos con otra, y esa es una oportunidad para sanar también. So this has been the case for me. I've been studying A Course in Miracles since 1997 and seem to go through some challenging periods. And I've noticed a pattern of about every 12 years. Y como es algo parecido a lo que me ha ocurrido a mí, de pronto ustedes me han escuchado, yo he sido estudiante de un curso de milagros desde 1997. Y en este tiempo, todo este transcurso, yo me he encontrado con diferentes desafíos y parece que esos desafíos ocurren en periodos de unos 12 años. And when I say 12 years, I mean, there's some major shift in my practice of A Course in Miracles every 12 years, something very big. Y cuando yo me refiero a cada 12 años, me refiero que para mí hay un cambio significativo, muy grande en cómo yo practico un curso de milagros. Eso ocurre cada 12 años. So in 2021, I went through a grand period of unsettling where I had an experience with Jesus in my backyard where he asked me to let go of A Course in Miracles and trust him directly. Y en el año del 2021, yo atravesé por un periodo de desestabilización tremendo, en donde con mi relación de un curso de milagros, y yo estaba como en el patio de mi casa y allí se me presenta Jesús y me habla directamente y me dice que deje que suelte un curso de milagros y que me relacione con él directamente. And it was very scary to let go of A Course in Miracles in my mind because that had been the spiritual foundation of my entire adult life. Y para mí fue algo que me asustó muchísimo porque un curso de milagros es los fundamentos, la base de toda mi vida espiritual, de mi vida adulta. When I let go of the course in 2021, what rushed in were mystical experiences. Y cuando yo solté un curso de milagros en el 2021, lo que lo reemplazó, lo que entró a ráfagas en mi vida fueron un poco de experiencias místicas. I started having what the course calls light episodes. Empecé a tener lo que el curso conoce como episodios de luz. I started experiencing many synchronicities where I would be noticing things happening that I could not have planned myself. Y también empecé a tener muchísimas sincronicidades en donde yo empecé a darme cuenta de cosas que antes yo no podía reconocer por mi propia cuenta. And I started having experiences with angels and receiving divine messages that showed me that I was not walking alone. Y empecé a tener experiencias con ángeles y recibir mensajes divinos. Y todo esto lo que me demostró es que ya no estoy caminando sola, que no estoy caminando sola. I'm slowly unpacking the details of these experiences on my podcast from episode 30 onwards, if you're interested. It's in English. Y tengo un podcast en inglés en donde si tú te interesa aprender más acerca de estas experiencias místicas que he tenido, los puedes encontrar a partir del episodio 30. And I've been brought back to A Course in Miracles on an even deeper level.
Y a mí, entonces, ya estoy en un lugar en donde se me ha traído de regreso al curso de milagros con una capacidad de profundizar muchísimo más profunda. I've also been brought to teachings in the course that are at the edges of A Course in Miracles, teachings about angels and psychic abilities and things that the course talks about but doesn't fully explain. Y en esta ocasión lo que se me ha acercado es a estas enseñanzas de un curso de milagros que realmente está casi que decir como en las fronteras del curso. Son enseñanzas relacionadas con los ángeles, enseñanzas relacionadas con la sincronía y cosas que realmente no se explican en detalle. So this is what we'll be exploring today with teachings about different ways of tuning into guidance through psychic abilities. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de esta sintonizarnos con esta guianza que ocurre en nuestro interior y usar nuestras habilidades psíquicas. And because I'm teaching at the edge of A Course in Miracles, this may or may not be for you, and that's okay. Just take what you like and leave the rest. Y ya que esta enseñanza que yo estoy haciendo está realmente ocurriendo dentro como de las fronteras, los bordes de lo que es un curso de milagros, te digo que está bien, que tomes lo que te sirva y que si no resuena contigo, lo dejes ir. So one of the insights that dropped in when I was having these mystical experiences were that our bodies, our physical body is of the earth. It's like a tree or a plant or another animal. Y lo que me llegó cuando tuve como estas experiencias que se me revelaron en mi interior acerca de estas experiencias místicas que surgieron en mí, es que me muestran que el cuerpo realmente es un instrumento que lo podemos comparar con un árbol, con una planta, como otro animal. If our bodies are of the earth, of course, we must be clear that our minds are of God. Y si nuestros cuerpos entonces le pertenecen a la tierra, también queremos tener claro que nuestra mente le pertenece a Dios. And of course, the body and the earth, as we know from A Course in Miracles, is in the mind. Y como conocemos dentro de un curso de milagros, tanto el cuerpo como la tierra están ocurriendo en nuestra mente. Our body being of the earth, however, even though it's in the mind, this is going to come into play with some slides that I'll be sharing shortly. Y ya que el cuerpo y la tierra, aunque estén ocurriendo dentro de la mente, voy a ampliarles estas ideas en las imágenes que vienen a continuación. So I'm going to come back to this idea. Voy a regresar a esta idea de el cuerpo y la tierra dentro de nuestra mente. Now, even though our bodies are in the mind, we wake up every day thinking that we're bodies. Y aunque nuestro cuerpo exista dentro de nuestra mente, nosotros en nuestra vida cotidiana nos despertamos a diario creyendo que somos un cuerpo. Or at least I do. I won't speak for everybody. Al menos a mí me ocurre eso, no puedo generalizarlo por todos. So what do we do? Enter in the idea of repurposing. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Adentrándonos ya en esta idea de darle un nuevo uso. So you can see in these pictures that on the left, these are wine bottles that have been repurposed as candle holders. Y aquí esta imagen la podemos mirar y observar que estas botellas de vino que están en la izquierda se les dio un nuevo uso como candelabros. In the center photo, a fork or a spoon has been repurposed into a bracelet.
Y en la imagen que está en el centro, ya sea, puede ser como un tenedor o una cuchara, le han dado una nueva forma y sirve ahora de pulsera. And the boots on the right have been repurposed as flower holders. Y las botas en la imagen de la derecha se les ha dado un nuevo uso como materas de plantas. So even though we wake up every day believing we're bodies, we can allow the body to be repurposed as a communication device. Y entonces, aunque cada mañana nos levantamos y nos creemos en un cuerpo, podemos permitirle al cuerpo que tome un nuevo propósito, que le demos un nuevo uso como instrumento de comunicación. We can think of the body as like an antenna receiving guidance from the Holy Spirit. Y podemos pensar en nuestro cuerpo funcionando como una antena receptivo a la guianza, a la orientación del Espíritu Santo. And here is one of many quotes in A Course in Miracles about the body being a communication device. Y aquí podemos ver una de las muchísimas citas que hay en un curso de milagros acerca del cuerpo siendo usado como un instrumento de comunicación. This quote says, "Remember that the Holy Spirit interprets the body only as a means of communication. Being the communication link between God and his separated sons, the Holy Spirit interprets everything you have made in light of what he is. The ego separates through the body, the Holy Spirit reaches through it to others." Esta nos dice, recuerda que para el Espíritu Santo, el cuerpo es únicamente un medio de comunicación. Al ser el Espíritu Santo el nexo de comunicación entre Dios y sus hijos separados, interpreta todo lo que has hecho a la luz de lo que Él es. El ego separa mediante el cuerpo. El Espíritu Santo llega a todos a través de Él. So this speaks to communication in two directions. Esto nos habla entonces de una comunicación que ocurre en dos direcciones. Communication between us and God, Una comunicación que ocurre entre nosotros y Dios, and communication through us to other people, to other bodies. y una comunicación que ocurre a través de nosotros y otros cuerpos. Now, I'd like to also share some quotes about psychic powers, which comes from the section 25 in the Manual for Teachers. Y ahora quiero continuar compartiéndoles unas citas que podemos encontrar en el manual para el maestro del curso acerca de poderes psíquicos. Esto está en el manual, la pregunta 25. ¿Son deseables los poderes psíquicos? Our first quote is, "There are, of course, no unnatural powers, and it's obviously merely an appeal to magic to make up a power that does not exist. It is equally obvious, however, that each individual has many abilities of which he is unaware. As his awareness increases, he may well develop abilities that seem quite startling to him." No existen poderes antinaturales. E inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle facultades que le parezcan muy sorprendentes. The next quote says that certainly there are many psychic powers that are clearly in line with this course. Communication is not limited to the small range of channels the world recognizes. La siguiente cita, también en el mismo pregunta,
del manual dice, ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Now, we do have to be very vigilant in watching our minds because the ego would love to use psychic abilities to glorify itself. Y tenemos que mantenernos alertas, muy atentos, porque el ego le va a encantar vanagloriarse con el uso de poderes psíquicos. So I'll just read this quote. It says, "There is, however, a particular appeal in unusual abilities that can be curiously tempting. Here are strengths which the Holy Spirit wants and needs, yet the ego sees in these same strengths an opportunity to glorify itself. Strengths turned to weakness are tragedy indeed." Y aquí la siguiente cita que vamos a leer habla de esto. Existe, sin embargo, una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Poseen poderes que el Espíritu Santo quiere y necesita, mas el ego ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades, es ciertamente trágico. And let's look at one more quote. It says, "Those who have developed psychic powers have simply let some of the limitations they laid upon their minds be lifted." Y miremos esta última. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos le habían impuesto. So what are these psychic powers that the course is referring to? We're going to talk about those next. Entonces, ¿qué son estos poderes psíquicos de los que nos está hablando un curso de milagros? These are known in English as the clairs. A estos se les conoce en inglés como los que traen claridad. In English, the root of the word clair is from Latin, which is claris, and that means clear. Y en latín, la palabra clear, que se traduce a claro, proviene del latín que se llama clarus. So clairsentience means clear feeling. It's intuitive feeling. Y entonces la clarividencia es un sentimiento claro. Claircognizance, Clarisentencia. claircognizance is clear knowing or intuitive knowing. La clara cognición es un saber claro, un conocimiento claro. Clairaudience is clear hearing or intuitive hearing. La clara audiencia es una audición, una escucha clara. And clairvoyance is clear seeing or intuitive seeing, seeing pictures and maybe images. Y la clarividencia es una visión clara, de pronto ver imágenes. So what I'm presenting now is not in A Course in Miracles. Que les estoy presentando en este momento no está literalmente en un curso de milagros. But I found that it's extremely helpful in understanding ways that the Holy Spirit can speak to us. Pero lo encuentro de gran ayuda para entender las diferentes maneras como el Espíritu Santo nos habla a nosotros. So these se clairs comunica. are pathways of guidance through which the Holy Spirit communicates with you. Entonces, estas claridades realmente son vías, caminos
de guianza, de orientación a través de los cuales el Espíritu Santo se comunica contigo. And we all have these. No one is special. Everyone has these. We might just have a natural inclination for some of these more than others. Y todos tenemos estos poderes, solo que algunos se han desarrollado en algunos de nosotros, más que en otros. So I'd like to start with describing clairsentience. Entonces quiero iniciar con hablar un poco acerca del claro sentir. And see if this resonates for you, if you relate to having this clairsense. Y a ver si esto resuena contigo, si tú puedes hacer como una asociación, relacionarte con esta idea del sentir con claridad, que claris intensa. This is when you receive intuitive information through feelings. Esto ocurre cuando tú recibes información intuitiva a través de los sentidos. If you have clairsentience, which we all do, you likely can feel the subtle. You can sense what's happening underneath the table, so to speak. Y si tú tienes este poder poder sentir con claridad, lo que haces es que puedes sentir cosas que ocurren en un nivel sutil, cosas que podríamos llamar están ocurriendo como debajo de la mesa, eso es un dicho, decir, detrás de las cortinas, algo que no es tan obvio, pero hay una sutileza y yo lo reconozco. So let's say someone is saying all the right things, but you have a feeling that something is off about them. That's clairsentience. Digamos, un ejemplo podría ser de que tú estás con alguien que está diciendo todas las cosas que se deben decir, como las cosas que se esperan que diga esa persona, pero tú tienes una sensación de que hay algo que no cuadra, que no está bien. So when we were babies, clairsentience was our very first sense to develop. Y todos la tenemos de nuevo. Cuando fuimos bebés, cuando estábamos bebés recién nacidos, niños, este fue la primera sentido que se despertó, el poder sentir como genuinamente, con claridad. When we are babies, we don't understand words or emotions, but we absorb the energy around us. Cuando somos bebés, nosotros todavía no entendemos palabras o cosas no verbales a nivel de movimientos, pero estamos absorbiendo todo lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. So even as babies, if we were in an environment that didn't feel totally safe, we had some awareness of that through absorbing the energy in the environment around us. Y entonces, inclusive cuando éramos bebés y estábamos en un entorno que por alguna razón no se sentía seguro, podíamos tener ese reconocimiento, éramos conscientes de que eso estaba ocurriendo a través de absorber la energía de ese entorno. Another way of thinking about clairsentience is if you've ever had the experience of walking into a room and immediately getting the vibe of the room, immediately sensing the energy in the room. Y otra manera, cómo podemos entender qué es este clarisentir, el sentir con claridad, es algo que de pronto a todos nos ha ocurrido, es esa experiencia de que cuando entramos en un salón y podemos como percibir la vibración de ese lugar, de las personas que están ahí reunidas, podemos sentir inmediatamente esa energía con claridad. So again, clairsentience is the ability to feel the subtle, to feel something beneath words.
Y de nuevo, sentir con claridad, este poder psíquico de la clarisentencia, es una habilidad que hemos desarrollado y es sentir las cosas que están ocurriendo a un nivel sutil, las cosas que no son obvias. If you relate to this clairsentience, if this resonates with you, please say yes in the chat. Y quiero pedir tu ayuda, quiero tu participación. Escribe sí en el chat de comunicación aquí en la reunión, si a ti te ha ocurrido esta intuición de sentir. Sabes que tienes esta habilidad, este poder de la clarisentencia, de sentir claramente. Escribe sí si a ti te ha ocurrido. Beautiful. I see some of us relate to this for sure. Me encanta, gracias por participar. Veo que a algunos de nosotros nos ha pasado, nos podemos identificar con esto. I'm glad it's making sense. Me alegro de que esté teniendo sentido para ti. So we're going to talk about claircognizance now. Y ahora vamos a movernos al otro poder psíquico, que es tener un entendimiento claro. So claircognizance is when we just know. We know something because we just know. We don't know why we know, but we just know. Este saber con claridad es el solo hecho de que tenemos como una certeza interna. Sabemos, aunque no tengamos claro por qué sabemos, pero lo sabemos. You might not have any logical reason for knowing something, but you just know. Puede que no tengas una razón lógica, que tú mismo te puedas explicarte por qué es que sabes esto con tanta claridad, pero lo sabes. Claircognizance is also often associated with needing to move to receive downloads, to receive information. Y este saber con claridad, a veces lo podemos relacionar también con la necesidad de movernos de un lugar a otro, de movernos de alguna manera para poder estar en el lugar necesario para descargar. Cuando hay una información que quiere venir a través de nosotros, a veces tenemos esa necesidad de mover. So if you find that you often receive guidance when you're walking or moving, that can be an aspect of claircognizance. Y si a ti te ha ocurrido o sientes que de pronto cuando sales a caminar, cuando estás caminando por el campo, haciendo ejercicios, si esos son los momentos de pronto de claridad tuya en donde recibes información, donde tienes como esos momentos de claridad. Now, the clairs are also associated with different energetic power centers in the body. Y estas claridades también están asociadas con diferentes centros de poder ubicados en el cuerpo. If you've ever heard of the chakras before, clairsentience is associated with the front of the second chakra, and claircognizance is associated with the back of the second chakra. Si alguna vez tú has escuchado acerca de los chakras, el sentir con claridad, la clarisentencia, está asociado con la parte de adelante del segundo chakra, y esta sabiduría clara, este entendimiento claro está asociado con el segundo chakra también, pero en la parte posterior de atrás. So if we find that we are very clairsentient and we feel a lot of what's happening around us, we can actually balance that out with more claircognizance, with more knowing of who you truly are.
Entonces, si nosotros sentimos que tenemos como mucha abundancia de ser como muy sensibles, de esta claridad a través de la sensibilidad, del sentir, eh, podemos balancearlo con tener un poco más, desarrollar la claridad cognitiva de la conciencia, del saber. Claircognizance is also about receiving divine knowing through the back of the body, really knowing yourself. Y este poder psíquico de la claridad de saber, la claridad cognitiva, nos ayuda a descargar, a recibir conocimiento que es divino, conocimiento que viene de lo alto, y ese conocimiento se recibe en la parte de atrás del cuerpo, como por nuestra espalda. If you think about the difference between the front of your body and the back of your body, the front of the body is very forward facing in the world. So we can think of the back of the body through which we'd receive divine guidance. Y si te puedes imaginar o pensar en tu cuerpo, la parte de adelante del cuerpo siempre es con la que nos enfrentamos al mundo, siempre es con la que nos presentamos ante el mundo. Y la parte de atrás es por donde se nos respalda, por donde recibimos. So tuning into the back of the body, which is what we'll do in a little bit in our meditation, can be really helpful with using the body as a communication device. Y entonces, en la meditación que vamos a hacer a continuación, el podernos sintonizar con esta parte de nuestro cuerpo, la parte posterior, la parte de atrás de nuestro cuerpo, va a ayudarnos muchísimo para sintonizarnos con estos poderes psíquicos. So I'd like to talk about clairaudience next. Y el siguiente poder que quiero que hablemos es de la clariaudiencia. This is when we receive information through listening. Y ocurre cuando recibimos información a través de escuchar, de la audición. We might hear messages through words or phrases. Puede que escuchemos mensajes a través de palabras, de frases. Or we might receive messages through signs out in the world, like seeing the number 1111 or something like that. Y, o puede que también recibamos los mensajes dándonos cuenta, observando señales, anuncios en el mundo pues, que aparece ser externo, como ver el número 1111 todo el tiempo. Helen Schuckman, who scribed A Course in Miracles, was extremely clairaudient with hearing a voice. Uh-huh. La escriba de Un Curso de Milagros, Helen Schuckman, era extremadamente clariaudiente. Ella escuchaba una voz con claridad. But you don't have to hear a voice like Helen to be very clairaudient. Pero no necesariamente tienes tú que escuchar una voz como la que escuchó Helen para ser clariaudiente. If you are a teacher or speaker or musician or artist or singer, clairaudience is likely very strong. Y si tú eres un maestro, una persona que da discursos, un músico, un cantante, un artista, es seguro que tú tienes este poder de la clariaudiencia. If you receive information and have the urge to express it in some creative way, whether it's through words or through art or through writing or through music, that's clairaudience. Si tú recibes información y necesitas, como la información que recibes, necesitas expresarla de una manera creativa, ya sea a través de palabras, el arte, la música, el escrito, eso es clariaudiencia. You can strengthen clairaudience through stream of consciousness writing.
or even just paying attention to signs and symbols around you. Tú puedes reforzar la clariaudiencia, ya sea a través de ejercicios de escribir o con solo prestar atención a señales en el mundo. Clairaudience is an upper chakra experience. It tends to be associated with the fifth chakra, which is the throat. Y la clariaudiencia se le asocia, es un poder intuitivo de la parte superior del cuerpo asociado con la garganta o el quinto chakra. And let's talk now about clairvoyance. Y hablemos ahora acerca de la clarividencia. So this is when we receive intuitive information through pictures or images, or even just being able to see a big picture. Y este poder es un poder intuitivo que podemos recibir información a través de imágenes, fotos, o como una capacidad expandida de nuestra visión. Again, this is an upper chakra experience, sixth, which is the third eye, and seventh, which is the crown of the head. Y de nuevo, este es un poder intuitivo de la parte superior del cuerpo relacionada con los sexto y séptimo chakra, que lo podemos encontrar el sexto como el tercer ojo y el séptimo como el chakra de la corona. If you tend to be very visual, clairvoyance can come through even non-distinctly, like just through color or shadow, or it might be something more distinct. Y si tú, esta es la intuición tuya, el poder intuitivo tuyo que tienes más desarrollado, vas a tener la tendencia de ver visualmente cosas muy vívidas, ya sea los colores o las sombras, distinguir la sombra de la luz, cosas que son distintivas, visuales. Even if you don't see pictures or images, if you have the ability to see the bigger picture or have a heightened state of perception to see in between the lines, that's also an aspect of clairvoyance. Y así tú no veas imágenes, no te lleguen como imágenes que estés recibiendo ese tipo de información, pero que sabes que tienes una capacidad de ver como si ves que habemos algunas personas que pueden ver la cosa entera, como que se dan cuenta de algo más grande que está ocurriendo, o las personas que son capaces de leer entre líneas. Y en los silencios, o sea, que pueden ver más allá de lo obvio. Meditation enhances clairvoyance. Can you repeat that? Meditation enhances clairvoyance. La meditación va a ayudar a aumentar la clarividencia. As well as exercising our imaginations, using our imaginations, that enhances clairvoyance too. Y otra cosa que sirve muchísimo para aumentar esta intuición de clarividencia es ejercitar nuestra imaginación. So to put this together, we can think of our intuition as being we can think of ourselves as being upper body intuitives or lower body intuitives or both. Y te invito a considerar esto. Podemos pensar acerca de nosotros mismos como seres que tienen una intuición tendiendo más hacia la parte superior del cuerpo, o seres intuitivos que tienen más aumentada la intuición de la parte inferior del cuerpo, o también podemos tener ambas. So if we're an upper body intuitive, we might associate getting more information through clairvoyance or clairaudience. Entonces, si
somos intuitivos de la parte superior del cuerpo, podemos esperar recibir información a través de la clarividencia o la clariaudiencia. Or if we resonate more with being a lower body intuitive, we might have stronger clairsentience and claircognizance. Pero si más bien somos intuitivos de la parte inferior del cuerpo, podemos recibir información, tener más desarrollada el sentir con claridad, la clarisentencia, o ver con claridad, la clarividencia. And I would love to see Perdón, I would I'm love sorry. to, oh, sorry. No clarividencia, sino el saber con claridad. Go ahead. I would love to know if you can post in the chat if you resonate with being more of an upper body intuitive, a lower body intuitive, or both. Y ahora quiero su participación, si me pueden escribir qué es más, qué pueden reconocer en ustedes mismos más. ¿Son ustedes de la parte, son intuitivos de la parte superior del cuerpo? Escriban uno. Si son de la parte superior. I'm asking them to write number 1 if they are upper part of the body and number 2 if they are lower. Y si te sientes más que reconoces que eres un intuitivo de la parte inferior, escribe el número 2. 1 para la parte superior del cuerpo, clarividencia y clariaudiencia. 2, escribe 2. Si te reconoces como más intuitivo de la parte inferior del cuerpo, de sentir con claridad o de conocer, de saber con claridad. 1 o 2. ¿Qué te identificas tú más? 1 para arriba, 2 para abajo. Y 1 es de los sentidos de arriba, dijimos la audición, la visión. Y 2, la parte de abajo, el sentir y la parte del saber, como cuando uno llega y sabe, aunque no tiene algo claro. Beautiful. Thank you, everyone, for sharing. So yes, we'll likely be stronger in one or the other, but we have all of them. All of us have all of these senses. Y gracias a los que pudieron participar. Todos tenemos ambos, pero a veces está acentuado uno más que otro, pero todos tenemos algo. So all of the clair senses are supported by grounding, which is something I'll also talk about, meditation, processing emotions, and just mindful attention, being aware. Entonces, todos estos sentidos de claridad, los clarisentidos, se apoyan en la conexión con la tierra, en la meditación, en el poder procesar, digerir el aspecto emocional y en una atención plena, consciente. A Course in Miracles doesn't talk about emotional processing, but if we have emotion come up, it is important to move through it. Otherwise, it might just stay there and wait for us. Y aunque un curso de milagros no habla exactamente de procesar lo que ocurre a nivel emocional, para mí ha resultado importantísimo como enfrentarlo y atravesarlo, porque si no, eso va a estar allí esperándonos. So I mentioned this thing called grounding, and I want to talk about that now. Y hice referencia a esto de conexión con la tierra. Quiero hablar un poco más, ampliar esta idea. I mentioned early on in the presentation that our bodies are of the earth, our minds are of God. Y mencioné antes y dije que iba a regresar a esta idea de que sabemos que nuestros cuerpos son de la tierra y nuestra mente de Dios. In the world of form, our energetic system, which is the chakras, has a connection to the earth. En el mundo de la forma, nuestros cuerpo energético, los chakras, están conectados con la tierra. When we
bring our mind and our body into a state of feeling grounded and present on the earth. That is a state of getting grounded. Y cuando nosotros traemos la mente y el cuerpo a un estado de conexión con la tierra, en donde estamos aterrizados, presentes, ese es un estado de estar en conexión con la tierra, como que tenemos un toma tierra, un cable a tierra, conectados. So this image of a tree shows that the wider the tree roots go, the wider the canopy of the tree can open. Y esta imagen que estamos viendo aquí, podemos observar que entre las raíces vayan más profundo y se expandan también como a lo ancho, eso va a ocurrir exactamente también en la parte externa, en donde hay también una expansión y un crecimiento. The energetic system of the body is similar, that when we ground our energy down, when we ground our energy down, the upper chakras can open more. Y esto ocurre exactamente con nuestro cuerpo, nuestro sistema de energía, que cuando nosotros nos enraizamos, nos conectamos ese cable a tierra de nuestra energía, eso se va a reflejar, eso se va a sentir exactamente igual en la parte superior, en donde también nos vamos a abrir. So we're going to practice this in our meditation. Y vamos a practicar esto en nuestra meditación. And one of the components of the meditation that I will be guiding us to work with is called our grounding cord. Y uno de los componentes que voy a usar en la meditación que les voy a ofrecer es el de como un cordón umbilical de un cable a tierra. We can imagine this grounding cord extending from the body down to the center of the earth and sprouting tree roots around the center. Y nos podemos imaginar a este cable de conexión a la tierra yendo hasta el centro de la tierra y desde el centro de la tierra expandiéndose. Again, this can help the upper chakras open more. Y acuérdense que esto le va a ayudar también a los chakras superiores a abrirse más. I drew some silly pictures. I have pet chickens. And so if you're sitting down, like the chicken on the left, you can imagine that your grounding cord is the same circumference as your hips. So it'll extend down from your hips. If you're lying down for the meditation, you can imagine that your whole body has a grounding cord that extends down, like the chicken on the right. Les cuento que yo tengo mascotas y tengo pollos, gallinas de mascotas. Y hice estos dibujitos para tratar de mostrarles lo que está ocurriendo en la meditación. Si ustedes eligen meditar en una postura de estar sentados, quiero que se imaginen que su cable de conexión a tierra, su toma a tierra, está bajando desde como desde las caderas, como de ese ancho de las caderas, ustedes pueden sentir que ese es el ancho de su cordón, su cable a tierra hacia abajo, van hacia el centro de la tierra. Y si ustedes están haciendo la meditación acostándose horizontalmente, pueden imaginarse que a lo largo de su cuerpo, ese es el ancho de su cable a tierra hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Okay, so we're going to practice now. Muy bien, entonces ahora vamos a practicar. So I encourage you to find a comfortable position. Así que los voy a invitar a que tomen una posición que les resulte cómoda. Acomódense. And I'm going to play some music. Y también voy a poner un poco de música de fondo.
Can we hear this? Yes. ¿La escuchamos? Okay, great. Muy All bien. right. Let's take a few deep breaths for starters. Vamos a tomar una respiración profunda. Iniciemos con eso. Breathing in deeply and releasing that breath. Inhalando profundamente y luego soltando esa respiración. There's a quote in A Course in Miracles that says, "You are a perfect shaft of pure light." Hay una cita en un curso de milagros que dice que tú eres un rayo de luz perfecta. Let's begin with imagining that perfect shaft of pure light radiating through the center of the body. E iniciemos entonces imaginándonos ese haz de luz, ese eje de luz, irradiando desde el centro de nuestro cuerpo. In the chakra system, this is known as the central channel. En el sistema de chakras, a este se le conoce como el canal central. This is your perfect shaft of pure light. Y este es tu haz de luz perfecto. It is who you are. Es quien tú eres en verdad. And remember, we have repurposed the body under the Holy Spirit's guidance. Recuerda que hemos puesto nuestro cuerpo bajo la guianza del Espíritu Santo y Él le ha dado un nuevo propósito, un nuevo uso. So even though who we are exists beyond time and space, we can imagine this light in the body. Y aunque sabemos que quienes somos en realidad existe realmente más allá del tiempo y el espacio, podemos usar nuestra imaginación para llenar nuestro cuerpo de luz. Connecting with the inner light in the body can help us take the leap to identifying with who we truly are outside of the body. Y el conectarnos con esta luz interna en el interior de nuestro cuerpo nos puede ayudar a dar este salto que realmente nos va a conectar también con todo nuestro ser. Let's imagine that the perfect shaft of pure light in the body extends downward. Imaginémonos que este haz de luz puro y perfecto en el interior de nuestro cuerpo desciende. Imagine your grounding cord extending from the base of your body through layers of earth. Imagínate este cable a tierra que viene desde la parte inferior de tu cuerpo y va atravesando capas y capas de tierra, descendiendo. This energetic cord extends all the way down to the center of the earth.
este cordón energético se extiende hasta el centro de la tierra. And we can imagine that when this grounding cord reaches the center of the earth, it sprouts roots and wraps around the core of the earth. Y podemos imaginarnos que cuando este cable a tierra llega al centro de la tierra, de allí germina unas raíces que se extienden y que rodean al centro de la tierra. Just as we hand things up to the Holy Spirit, we can imagine that we can also send them down to the Holy Spirit because there is no up or down. Y así como estamos acostumbrados de pronto a darle todo al Espíritu Santo como hacia arriba, podemos imaginarnos también que le damos todo al Espíritu Santo hacia abajo, porque en realidad no hay arriba y abajo. If we are prone to anxiety or fear, it can be very helpful to imagine sending things down to the Holy Spirit because it gets us out of the upper body, which is where a lot of anxiety and fear happens. Y si nosotros tenemos una predisposición a sentir ansiedad o miedo, es bueno usar esta idea de entregarle al Espíritu Santo descendiendo hacia abajo, porque mucho de cuando experimentamos ansiedad y miedo está más bien relacionado con lo que hacemos en nuestro pensamiento, en la mente, en la parte superior del cuerpo. So let's just imagine for a moment anything that is on our mind, anything that we feel at all troubled by, that we just breathe it down our grounding cord, sending it down to the Holy Spirit. Imaginémonos, tomémonos un momento para imaginarnos y traer a cualquier cosa que se sienta como problemática para nosotros, lo que sea que sintamos difícil, y entreguémoslo hacia abajo al Espíritu Santo a través de ese cable a tierra energético que tenemos. Llevémoslo a través de este cable, de este cordón, al Espíritu Santo. The Holy Spirit purifies any energy and returns only love to us. Y el Espíritu Santo purifica cualquier energía y nos la regresa solamente como amor. So you can literally imagine love coming up your grounding cord and feeding your system. Y tú puedes imaginarte ese amor que se te regala subiendo por tu cable tierra, por tu cordón energético y alimentando a todo tu sistema. So releasing down what does not serve and receiving up love. Entonces lo que estás haciendo es que estás liberando de manera descendente todo lo que ya no sirve. Lo entregas y recibes subiendo, ascendiendo el amor. If it's helpful, there's a course quote that says, "Underneath are the everlasting arms." It's a reference to a Bible quote. Aquí en el curso de milagros, si te suena, si te sirve, si te es útil, hay una referencia
también a otra referencia de la Biblia que dice que abajo están esos brazos eternamente abiertos, brazos amorosos. You can imagine that from the center of the earth, it's as if the Holy Spirit's arms extend up and gently hold your hips to help you stay grounded. Puedes imaginarte cómo desde el centro de la tierra, esos brazos amplios del Espíritu Santo te suben gentilmente, te ayudan a subir ese amor hasta tus caderas. So underneath are the everlasting arms, and they are supporting you and holding you. Entonces, abajo lo que hay son esos brazos eternos, amorosos, que te apoyan, que te cobijan, que te sostienen. Let's also imagine that the root chakra, which is at the base of the tailbone, starts to open. También empecémonos también a imaginar que la raíz del chakra, el coxis, empieza también a expandirse, a abrirse. The root chakra is often depicted as a four-petaled flower. El chakra raíz muchas veces se muestra como una flor de 4 pétalos. It closes when there's a lack of safety. Y se cierra cuando le falta seguridad. But this flower opens when we feel safe. Pero esta flor se abre cuando nos sentimos seguros. So imagining that the four-petaled flower of the root chakra slowly begins to open. Y imaginémonos entonces que esta flor de 4 pétalos, el chakra raíz, lentamente empieza a abrirse. Sensing this connection to the center of the earth and allowing this love to flow into your body and assure you that you are safe. Conectándote con este centro de la tierra, permitiéndole al amor que fluya por todo tu cuerpo, asegurándote que estás a salvo. And let's imagine that this flow of love fills up the central channel in the body. Imaginémonos que este amor que fluye está llenando el canal central de nuestro cuerpo. We're going to imagine now that this central channel extends up, out through the top of the head to the sea of light above. Y vamos a imaginarnos que este chakra central está fluyendo ascendentemente y sale por encima de la corona y se funde con el océano de amor. So now we have this sense of being connected, our bodies being connected to the earth, and the flow of light upward to connect with the heavens above. Y ahora tenemos entonces una
experiencia de estar conectados con nuestro cuerpo, usando nuestro cuerpo para conectarse con la tierra abajo y fluyendo en la luz, subiendo ascendentemente, conectándonos con el cielo que está arriba. And if there's anything that's on your mind that's concerning you, and it wants to be sent up to the Holy Spirit, feel free to send that up. Y si hay algo en tu mente, cualquier cosa que te esté preocupando y tu deseo es de enviarlo hacia arriba, haz eso. Entrégaselo en dirección ascendente al Espíritu Santo. Because remember, there is no up or down. Porque recuerda, realmente no hay nada ni arriba ni abajo. What matters is that we're not keeping that which we're ready to let go. Lo que importa realmente es que no estamos conservando, apegándonos de eso que está listo para ser soltado. And receiving love through this upper cord that is connected through to the heavens. Recibimos amor a través de esta cuerda superior que está conectada con los cielos. So let's just take a few moments here to just connect with this light flowing through the body. Tomémonos un momento para conectar con esta luz que está fluyendo por el cuerpo. And you can imagine that this light is just showering the back of your body and opening your intuitive channels. Y puedes imaginarte cómo esta luz está bañándote toda la parte posterior de tu cuerpo, bañándola de luz y abriendo todos los canales. You can imagine a sparkly waterfall of grace showering down the back of your body. Y puedes imaginarte una cascada de luz bañando toda tu espalda, toda la parte posterior de tu cuerpo. If it's helpful, you can even imagine a doorway in the back of the body opening to receive divine guidance. Y si te sirve, imagínate también como que tienes un portal que se abre en esta parte posterior de tu cuerpo, un portal que se abre a recibir esta guianza divina. And we just receive the divine grace. Y recibimos la gracia divina. As we come to a close to our meditation time, coming into a sense of gratitude. Y ya acercándonos a cerrar este tiempo de meditación que hemos compartido juntos, traigamos a nuestra conciencia un sentido de gratitud.
Thanking the Holy Spirit for all the Holy Spirit does for us. Démosle gracias al Espíritu Santo por todo lo que hace por nosotros. Thanking our angels. Démosle gracias a nuestros ángeles And thanking God for the truth. y agradeciéndole a Dios por la verdad. Love created us like itself. El amor nos creó a semejanza de sí mismo. Knowing that this sense of grounding and connection goes with you wherever you go. Teniendo certeza de que conexión, este cable a tierra va contigo donde quiera que tú vayas. And coming back to the breath. Regresemos entonces a ser conscientes de nuestra respiración. Taking a nice deep breath in and a deep breath out. Y tómate una buena respiración profunda y una exhalación. And bringing some movement back into your body, maybe wiggling your toes and your fingers. Pronto puedes empezar a mover un poco tu cuerpo, los dedos de los pies, los dedos de las manos. And gently allowing your eyes to open. Y cuando esté bien para ti, puedes ir abriendo suavemente tus ojos. And coming to the here and now. Y hazte presente en este momento, aquí y ahora. I hope learning about these intuitive channels in the body has been helpful. Confío de que el aprender acerca de estos canales intuitivos en tu cuerpo sean de ayuda para ti. For me, it's really helped me recognize the many different ways that Holy Spirit speaks to me. A mí me ha ayudado mucho para reconocer las muchas y diferentes maneras como el Espíritu Santo se comunica conmigo. We are being guided all of the time. A nosotros se nos está guiando todo el tiempo. We have just a few minutes left. If there are any questions, I'm happy to take them. Nos quedan unos pocos minutos y estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que puedan tener. Que aprovechen si hay algo. And I'm very grateful you all could join me today. Y estoy muy agradecida de que todos ustedes se hayan podido reunir conmigo el día de hoy. If I could just maybe see a few yeses in the chat if this, okay, so this helped reconcile this knowledge with the Course in Miracles. I'm so glad. Me alegra mucho de leerles. Si quieren comentar algo también está bienvenido. Leí que gracias, como lo que ocurrió hoy, le ayudó a Liliana a reconciliarse con el conocimiento que tiene de un curso de milagros. And if you think that this knowledge will help you in tuning into guidance moving forward, I'd love to see you post a yes in the chat. Puedes participar y escribirme un sí si sientes que lo que compartimos hoy te ayuda también como a reconocer esta intuición que está disponible para ti. Puedes escribir sí en el chat si te sirve lo que compartimos. Lili, hay una pregunta desde YouTube.
la leo en español y la traduces, por favor. Dina dice, la tierra y su conexión representa simbólicamente a la madre. And there's one question, Corinne, and everyone is typing yes or sí. But also there's a question I think, let me read the name. Dina is asking if the earth and its connection, if it's symbolizing or if it's representing the mother. Yes, I actually usually, when we go to the core of the earth, I will often share that that can be thought of as the den of the divine earth mother, who in my mind has the same function as the Holy Spirit. Y sí, así es, Dina, gracias. Yo normalmente también cuando hago esta práctica, esta meditación y llegamos al centro de la tierra, ahí yo me imagino y pienso que ese es como la cuna de la Madre Divina y el experimento así también. I love incorporating the earth because to me, it almost is a balance of the feminine and masculine. A mí me encanta incluir la idea de la tierra porque me ayuda, me parece algo que balancea mucho las energías femeninas y masculinas. So if you want to, imagine the earth as the divine earth mother or the whole, the Holy Spirit at the center, it really is whatever resonates with you. Y te invito, para mí son como sinónimos el Espíritu Santo y la Madre. Usa lo que te sirva, ya sea pensar en la Madre Divina de la tierra o el Espíritu Santo. Yo los intercambio. And thank you for the question. Muchas gracias por esa pregunta. Gracias. Hay otra pregunta de Bertalú. Bertalú dice, el tipo de alimentación que ingerimos ayuda también a nuestra conexión, ¿cierto? There's another question, Corinne. It's Bertalu. She's asking if the type of food we eat, if that can also help our connection. That, again, I think should be you deeply dropping in with your intuition to seeing what works for you and maybe what doesn't. Y yo ahí la invitación que les hago es que cada uno vaya y consulte en su interior, que se adentre, que haga este ejercicio y ahí puede intuir, recibir esta claridad de qué funciona a nivel de alimentación para cada uno, qué funciona y qué no funciona. Because it might be different for everybody. Porque puede ser diferente para todos. Cada uno tiene su propio plan de estudio y su propio plan de alimentación. Perdón, Sapillo. So you tuning in will be the best answer. La mejor respuesta la vas a recibir con tú sintonizándote y yendo ahí a tu interior y confiando en esa intuición. Thank you. Gracias. And thank you, Axley, for saying that these channels can help us not feel weird. Y gracias, Axley, también por compartir y dejarnos saber de que esto te sirve para no sentirte como rara, extraña And also the y reminder, especial. and also the reminder that we're not special. Y que un recordatorio de que esto no nos hace especiales. These are Mejores gifts that we all son share. regalos que todos tenemos y podemos compartir. Thank you. Gracias. Lili, tengo uno en el interno que dice, una pregunta dice, ¿algún ejercicio para el chakra de la garganta? Mil gracias, Corinne, por tanta clara enseñanza.
So we have one that came like inside the chat just for Dinora. That person is thanking you, that it brought a lot of clarity, and also asking if you have any suggestions or any exercises that you recommend for the throat chakra. Yes, for the throat chakra, it's very important that if there's an urge to express, that you allow that to be expressed. Me parece muy importante para el chakra de la garganta, de que si tienes como una necesidad imperiosa de querer comunicar algo, que no lo reprimas, que te permitas expresarlo. So you might Es una manera. You might practice just speaking out loud or recording into your phone. Pues puedes inclusive practicar hablar en voz alta o grabarte a ti mismo. Or even just getting a paper and pen and just writing stream of consciousness, just letting the words flow. O tomar papel y lápiz y escribir y dejarte llevar, y lo que salga ponerlo por escrito, que fluya. Or if you have the urge to create something, like if you're an artist or want to draw or paint, just letting yourself express that. O si como la urgencia, como esta cosa imperiosa que te surge de pronto, es expresarlo a través del arte, ya sea un dibujo, una pintura, permítete hacerlo. All of that can be very healing to the throat chakra. Todo eso de expresión puede ser muy sanador para el chakra garganta. And thank you. Gracias. Tenemos la mano levantada de Made. Made, activa el micro. Made raised her hand. Gracias, Connie, de verdad. Mil gracias. Con base en lo que hablabas ahorita de la garganta, yo suelo escuchar y me llega información a través de auditivo, ¿sí? Solo que... So based on what you were saying about the throat chakra, for me, I am a clear audience. I listen. I download things by listening. Solo que cuando escucho, siento que quiero escribir, pero no puedo, porque me llega mucha información. Only that when I'm listening, I feel like I want to write, to download it and, put it in write it, but I cannot do it because I feel that it's like a lot. It's more than I can put in writing. Y a veces también sale el sonido de mi boca de palabras muy desconocidas en mi idioma, o sea, un idioma que no es muy claro para mí. And sometimes I also, the sound, what I'm listening to, comes out of my mouth, like in unknown words for me, not like in my own language. Y a veces esto me genera miedo. And sometimes this brings up like fear for me. I want to normalize everything you just said. Yo quiero normalizar todo eso que tú acabas de decir. Everything you just described are aspects of clairaudience and clairvoyance. Todo eso que acabas de describir son aspectos de la clariaudiencia y la clarividencia. One of the hallmarks of clairaudience and clairvoyance, the upper body intuition, is that it comes in very fast. Y una de las cosas como que caracterizan la intuición de la parte superior del cuerpo es que se vienen con mucha velocidad, como muy rápidas.
And so it makes sense that it's a lot, that you can't write it in words, that it's too much. Y tiene todo el sentido de que se sienta como demasiado y que no puedas como alcanzar a escribir todo o a decir todo lo que estás escuchando. To work with the fear, I would suggest making it a practice while that's happening to also ground down in your body. Y para trabajar con el miedo, yo te sugiero que mientras estás recibiendo esta información, simultáneamente tú empieces a trabajar también con este enraizamiento y eches ese cable a tierra. You have control over your space in your mind and your body. Tú tienes todo el control en lo que ocurre en tu mente y en tu cuerpo. So by you occupying your lower body and grounding down, you're not just making room for anything to just come through. Y al tú ocupar la parte inferior de tu cuerpo a través de echar ese cable a tierra, de enraizarte, ahí estás asegurándote de que nada que tú no desees entre, es como una protección. In other words, the guidance can still come through, but you don't lose yourself. En otras palabras, la orientación, la guianza que estás recibiendo puede seguirte llegando, pero tú no tienes que perderte a ti misma. The channeling can still come through, but you don't lose yourself. La canalización puede seguir descargándose, pero tú no tienes que perderte en el proceso. And so that idea of even just connecting with your grounding cord can be very helpful, perhaps to deal with the fear. Y esa idea de enraizarte puede ser de gran ayuda para ayudarte a lidiar con el temor que surja. So it's just important for you to know that you're safe. Es importante que sepas de que estás a salvo. And that what you're describing is clairaudience and clairvoyance. Y reconocer que eso que te está ocurriendo es clariaudiencia y clarividencia. The upper body intuition. Una intuición de la parte superior del cuerpo. Does that help? ¿Te ayuda? ¿Te sirve? Yeah. Okay, good. Yeah. Thank you. Gracias, Corinne. Lili, tenemos dos preguntas más. Tenemos una desde YouTube y una aquí en inglés. Dina, desde So YouTube. much, Corina. We have 2 more questions. Is that okay? Yes. Okay. So one comes from YouTube. Dina. Adelante, Dinora, perdón. Ok, Dina pregunta, ¿cómo logras que tus experiencias profundas místicas no te hagan sentir especial? So Dina is asking, how do you achieve that these deep mystical experiences not make you feel special? That's a great question. It came out of actually a period of a lot of pain. Y esa es una muy buena pregunta. Para mí me ocurrió siguiendo a un periodo de gran dolor. And I am over the years of being a course student, my ability to watch where my mind goes has gotten much stronger. Y con el periodo de estudiar un curso de milagros por años y años, me he vuelto como vigilante de darme cuenta la dirección hacia donde va mi mente. So the moment I see an ego thought of specialness, let's say, Entonces, en el momento en que yo soy consciente de un pensamiento egoico,
digamos en este caso de sentirme especial. I'm going to take that to the Holy Spirit right away. Se lo entrego de inmediato al Espíritu Santo. So it's constantly outing my ego to the Holy Spirit. Constantemente estoy entregando todo lo que procede del ego al Espíritu Santo. And it can help if you have a friend or a loved one to out your ego to as well. Y también sirve de muchísima ayuda tener un amigo que te lo esté también, que te mire de frente y te lo diga de frente. But I did not prepare for experiences like that. They happened as a result of my particular learning at that time. No, para mí no es que yo me haya preparado para que esto me ocurra, no me entrené para que eso me ocurra. Esto ocurrió espontáneamente en el proceso que yo estaba en ese momento en particular. Thank you. Gracias. I see another question in English, so I'll read it if you'd like to translate. So what would be the practice for someone who is very lower body intuition, who knows but cannot explain and wants to hide when the feelings are too much, even love? And the question is the throat chakra exercises. So thank you for translating, Lily, and then I'll share. Entonces, ¿cuál sería la práctica para alguien que está como muy bajo? Que sabe pero que no puede explicar y que quiere ocultar cuando los sentimientos son demasiado, como muy intensos, incluso el amor. ¿Acaso los ejercicios del chakra de la garganta pueden servir? So sensitivity is a gift. El ser sensibles es un regalo. If we find that we are very sensitive in our feelings or in just picking up on things around us, that's often our intuitive abilities showing signs of emerging. El que nosotros podamos ser muy sensibles a emociones, que también seamos capaces como de reconocer energéticamente lo que está ocurriendo, eso está dando señas de un despertar, de un desarrollo de esta habilidad de de sentir con claridad. When feelings are too much, if we can feel them in little bits and pieces, that can be helpful. Cuando las emociones son como demasiado, como me sobrepasan, sería bueno como si uno puede compartimentalizarlas, como sentirlas de a poquitos. Or expressing those feelings in a safe space can be really helpful too. O el poder también expresar esas emociones en un lugar que se sienta seguro, donde te sientas a salvo, también es algo muy bueno. It's important that when you say you know but can't explain, that you recognize that that's your claircognizance. Y también es importante de que cuando tú sabes algo, pero que no puedes ni explicar por qué lo sabes, pero tienes una certeza, que reconozcas que ese es ese saber con claridad, otro de estas poderes psíquicos de la intuición. And I mentioned in the talk that claircognizance is like a backbone to clairsentience. Y les traté de explicar en lo que conversamos anteriormente que este sentido de cognición, de saber, también está conectado y apoya a el sentido de sentir con claridad. So if we're feeling a lot, maybe too much, it can be very helpful to know thyself. Entonces, si estamos como sobrecargados de emoción, se nos sobrepasa la emoción, puede ser de gran ayuda conocer tu ser, reconocer tu ser.
And what I mean by that is knowing and practicing resting in the truth of who we are. Y a lo que me refiero cuando digo esto es el descansar en la certeza de quién somos en realidad. And in this level of form, also having a sense of who we are and the boundaries around our small sense of self. Y esto también incluye el conocernos en la forma y en los límites de la forma, en lo que y la capacidad de la forma, como ese conocimiento también. When we're highly clairsentient, we can start to pick up on things that aren't ours. Porque cuando somos muy clarisintentes, que sentimos con mucha claridad, podemos también no solamente estar sintiendo lo nuestro, sino que estar como cogiendo de sentimientos de los demás, de otros. And that's why coming back to a sense of self can be very helpful in differentiating you and other people's stuff. Y en ese sentido, sirve muchísimo el regresar a uno y tener claro dónde empiezo yo y dónde termino yo, de tomar esa distancia, ese espacio para yo regresar a mí, poder regresar a mí. And also just a reminder to be gentle with yourself and go easy. If love feels like too much at times, that's okay. We can take it in small bits and pieces. Y el recordatorio siempre de ser gentil contigo mismo, de tomártela con gentileza, ser suave contigo. Si ese amor que estás recibiendo te sobrepasa, es demasiado, tómalo poco a poco. And thank you, Liliana. Muchas gracias. No tenemos más sino agradecimientos. Y Those are all the questions. The others are comments just expressing their gratitude. Wonderful. Thank you, I everyone. read that. Okay. Muchas gracias a todos. gracias, Corinne, por llevarnos y guiarnos a conectarnos con esos poderes, esos canales del sentir, del conocimiento, de la audición y la visión, como instrumento de sorry. Thank you so much, Corinne, for taking us and guiding us, in this journey with you, helping us connect with those intuitive powers and of all the clarity in our senses and auditive and all of these powers. Thank you, Tenora. Thank you, Lily. Thank you, everyone, for having me. It's been an honor and a blessing. Muchísimas gracias a todos, Dinora y todos, por tenerme. Ha sido una gran bendición para mí. Gracias, Lili, por tu traducción, por ser nuestro puente en esta nueva experiencia de cómo conectarnos a través de la guía del Espíritu Santo por nuestros canales, nuestros poderes. Gracias. Gracias, Madeline, por tu apoyo. Gracias a todos los que nos acompañan aquí por Zoom y los que nos están acompañando por YouTube. Les recuerdo que mañana tenemos sesión a las 7 de la mañana de la lección del día. Estarán con nosotros Isabel Castañeda y Luis Cañón, ambos desde Colombia. Y el martes iniciaremos nuestras sesiones habituales de 10 de la mañana y 7 de la noche, hora Colombia. Entonces los invitamos a integrar por una pequeña meditación activa
toda esta energía, toda esta luz infinita